Buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra conversación. Veo muchas cámaras apagadas, los invito a que prendan sus cámaras, a que estén en conversación con nosotros. Veo gente de muchas partes, veo gente de Colombia, la familia Madrigal. Hola familia Madrigal. Me encanta. Veo gente de Italia, veo gente de Chile, veo gente en Perú, veo gente en Colombia. Qué rico que estén todos aquí el día de hoy con nosotros. Como les estaba diciendo, les agradezco enormemente que vayan prendiendo sus cámaras para que podamos entrar en conversaciones. Hoy les quiero hablar un poquito de mi invitada. Mi invitada es Olga Bustamante, colombiana, paisa, coach, consultora desde hace mucho tiempo. Adicionalmente es Master Coach del programa de Coaching y Consultoría Generativa. Hoy está cursando su tercer año también en el proceso de coaching y consultoría generativa, pero sobre todo apasionada sobre el tema de poder lograr ver el trabajo como una fuente de aliveness, de vida. Y de eso es precisamente de lo que nos va a hablar hoy. Ella les va a contar de dónde viene el tema, por qué el tema y por qué es tan importante para nosotros. Si es que estamos el 70% del tiempo, el 65% del tiempo, en nuestro tiempo ahí, que implica ese 75% del tiempo, pero adicionalmente cuál es la relación con el otro 25%. Entonces, los dejo en manos de Olguita. Olguita, somos todos tuyos. Nuevamente les insisto, prendan sus cámaras y estén con nosotros presentes, abiertos y conectados. Olguita. Gracias, Mari. Bueno, muy bienvenidos a todos. Qué rico verlos por aquí, a quienes todavía no están con su cámara. Una invitación muy especial a hacerse presentes hoy aquí para que juntos construyamos esta conversación. Y justamente, seguramente todos hoy hemos trabajado, o sea que esta es una conversación que es una conversación natural y conocida para todos porque hemos estado ahí los que estamos en la población económicamente activa y que estamos en edad de trabajar, ¿no? Y una cosa es lo que dice la edad de trabajar, qué dice el sistema, y otra cosa es poder trabajar hasta que la vida, hasta que tengamos vida para trabajar. Entonces, hoy en esta conversación quiero contarles que esta es una conversación que a mí me viene llamando y haciendo ojitos hace unos buenos años, de la cual no era muy consciente, pero que gracias como a todo este proceso del camino generativo en el que vengo desde el año 2018, ha sido una conversación que haya estado viva, como haciéndome preguntas. Eh, y haciéndome preguntas porque siento que es una conversación que nos toca a todos, ¿no? Viendo como cuál era la población económicamente activa en el mundo, estamos hablando de más o menos 3.500 millones de personas, o sea, es una conversación que como que en esta conversación caben muchos, ¿sí? Así que esta es una conversación en la que yo no voy a estar sola, y no voy a estar sola por varias razones. Una, porque para yo haber aprendido lo que aprendí del trabajo, pues necesité a mis papás. Primero, los primeros que necesité para aprender acerca del trabajo fue a mis papás, a mi papá y a mi mamá. Segundo, porque pertenezco a una cultura, y Mari ya lo dijo, quienes han visto nuestra película ahora que está de moda de Disney, pues yo vengo de una región en Colombia que somos los paisas, es decir, nos caracterizamos por ser berracos, emprendedores, pujantes, nada nos queda grande, podemos con todo, si nos caemos nos levantamos, el trabajo es fuente de valor, está bien catalogado el que trabaja, ¿sí? Es decir, incluso en otras culturas de Colombia decimos, esos de allá son como perezosos, es decir, no son con el foco en el trabajo. Entonces yo vengo de esta cultura, entonces la cultura también es parte de lo que a mí me acompaña en mi inquietud y también en mis reflexiones.
Por supuesto, traigo a mis jefes porque en los sistemas laborales a los que pertenecí, ahí sí que aprendí además porque me cogieron chiquita. ¿Sí? Yo entré en el mundo del trabajo estando muy, muy jovencita, entré de 20 años a trabajar. Y como yo vengo de los paisas, entonces era berraco, había que andar rápido, o sea que a los 20 ya había hecho mi carrera y yo andaba como de afán, entonces también entré al mundo del trabajo muy, muy joven y ahí pues estaba todavía muy inmadura, así que tenía poca capacidad de discernimiento y la cultura misma de esta organización era una organización de producción multinacional belga y ahí aprendí un montón acerca de lo que era trabajar, ¿sí? Entonces, también traigo como toda esa historia en mis jefes y en las personas con las que aprendí a trabajar. Mis compañeros, porque con ellos vivimos lo dulce y lo amargo del trabajo, ¿sí? Entonces, también fue una comunidad de muchos años en la que estuve y hoy muchos de mi comunidad del trabajo son las personas de este equipo del instituto. Pero también todo eso que nos pasaba en nuestra vida laboral, trabajando, pues también hace parte de lo que yo he venido aprendiendo y reflexionando. Y no puedo dejar por nada de la vida a mi marido, con quien llevo 18 años, a mis hijos que tienen 17 años y a mi mamá y a mi hermano, porque han sido testigos de mi transición de vivir en el trabajo como una fuente de supervivencia a vivir en el trabajo como una fuente de vitalidad. Han sido muy pacientes y me tuvieron mucha paciencia en mi ceguera de lo que era el trabajo para mí. Entonces es una conversación que toca a muchos porque yo he tocado a muchos por mi forma de trabajar y también con mis inquietudes acerca del trabajo. Y hay otro invitado muy especial que quiero traer a esta conversación, es a mi cuerpo, porque mi cuerpo ha habitado conmigo la experiencia del trabajo. Y eso no es menor. Mi cuerpo ha padecido lo que fue vivir en la historia de la supervivencia y mi cuerpo ha sido testigo como de lo que yo no cuidé de mi cuerpo y de mi vitalidad mientras estuve en el mundo de trabajo con esta idea de trabajar mucho y trabajar a pesar de todo. Entonces, esta es la conversación que a mí me convoca hoy y además es una conversación, voy a compartir aquí mi pantalla, es una conversación en la que yo estoy porque desde hoy, desde mi rol como coach, como consultora, es una conversación que está muy viva en las conversaciones que yo tengo con líderes y equipos en las organizaciones y además con personas que acompaño de manera individual, que están muchas de las inquietudes que llegan a la conversación de coaching, a las mentorías que hago, a los acompañamientos a equipos, tienen que ver con esa relación con el trabajo. Entonces, por eso este mundo del trabajo me interesa, me convoca y también porque creo que el mundo necesita una innovación en términos de lo que significa trabajar y una innovación que está más allá de mi experiencia individual en estar trabajando en una organización, o hay quienes hemos salido del mundo de ser empleado, de estar dentro de una organización y estamos por fuera, pero al final somos practicantes de las mismas historias. Entonces yo veo mucha gente que trabaja independiente en su propio negocio, pero que siguen en esas historias. Entonces, es una conversación que a mí me mueve profundamente, sobre todo porque creo que hay unas personas en la vida de las personas que son las más tocadas por esta relación que tenemos con el trabajo. Y justamente son los hijos, los que tenemos hijos o los que elegimos tener hijos, los que elegimos estar en parejas, que son tocados por la forma en que trabajamos y lo que significa en la vida la relación con los otros importantes cuando estamos poniendo el trabajo donde lo ponemos. Y pues si no tenemos ni pareja y no nos interesa y no tenemos hijo, pues tenemos mascota, pero también la mascota tiene una relación, les pasan cosas a las mascotas por la forma en que trabajamos, pero estás tú, donde de ti sí no te puedes escapar, a ti te pasan cosas también y has vivido experiencias por vivir como has vivido en la relación con el trabajo. Entonces, esta es la conversación de la que quiero que hoy conversemos todos. Y por donde me gustaría empezar es por preguntarles, y ahí los invito a que en el chat nos cuenten,
¿qué te sedujo a estar aquí? O sea, ¿qué hace que hoy elijas estar aquí en esta conversación? Cuando viste ese nombre, cuando Maribel, seguramente si viniste a las otras, Maribel por ahí anunció que hoy vamos a estar en esta conversación. Así que los invito a que en el chat nos cuenten qué te sedujo a esta conversación acerca del trabajo, fuente de vitalidad o de supervivencia. Si alguien nos quiere compartir, yo aquí veo, estoy viendo mi chat para poder ver qué los sedujo y los trajo a esta conversación. Gracias, Diego. Gracias, Glo. Pensar en balance, la perspectiva desde el liderazgo generativo. Bien. Me pareció interesante. Dice Ricardo, gracias. Ok, muchas gracias pues por contar que los trajo aquí. Él cita el tema, la importancia de mi relación con el trabajo y cómo se equilibra el resto de mi vida. Maravilloso, muchas gracias. Ok, entonces me gustaría empezar, Estela, a reconocer las posibilidades de ese liderazgo, nuevas perspectivas. Diana, Cris, pensar que el trabajo es un sentido de vida, la posibilidad de retarme en algunas formas, de vivir e interpretar las formas de trabajo. Gracias, Gustavo. Luz María, estoy en este momento en el cual quiero energizarme todos los días en lo que hago y no solo cumplir con las tareas de lo que estoy haciendo. Maravilloso, Luz María, muchas gracias. Ok, entonces me gustaría iniciar por este tema del trabajo. Es un tema histórico, es lo primero que quiero como traer, ¿sí? Es un tema histórico y un tema histórico que ha acompañado la evolución de la humanidad, ¿sí? Entonces, en esa, perdón, voy a leer acá a Patricia, el tema es muy interesante, hoy en día me ha gustado hablar contigo por otro, ok, gracias Patricia. Bien, entonces, esto tiene una historia, ¿no? Y entonces, en la medida en que el hombre ha ido evolucionando en la historia, el trabajo ha jugado un papel importante y relevante en cómo somos seres humanos, en cómo se constituyen las sociedades, en cómo aparecen los modelos económicos. Entonces, el trabajo ha sido materia de observación de distintas disciplinas. Entonces lo han mirado los filósofos, lo han mirado los economistas, lo han mirado los sociólogos, lo han mirado los científicos, la neuropsicología, o sea, hay muchas disciplinas, la administración, las ingenierías, digamos que la ciencia en general ha puesto el ojo en el trabajo como parte de la humanidad. Entonces, solo quiero traer como a colación algunos momentos o visiones particulares que encontré de esa historia en relación con el trabajo que puede nutrir un poco la explicación de por qué hoy vemos el trabajo como lo vemos. Entonces, si nos fijamos en la prehistoria y en la era en que la humanidad estaba en labores de agricultura, de pastoreo, pues lo que había era una necesidad de sobrevivir y lo importante era la conservación de la familia, es decir, el sustento para la familia y el cuidado de la familia, y lo hacían con la caza, con la pesca, con la recolección, y después lo empezaron a hacer con la agricultura y el pastoreo. Eso fue como la primera visión que era para que pudiéramos vivir y sobrevivir, pues porque los seres humanos necesitamos comer y alimentarnos para poder tener energía, y esa energía nos permitía hacer algunas labores que nos permitían igual seguir viviendo. Pero hay unas culturas que creo que trajeron algunos mensajes claves en esta historia del trabajo. Por un lado está la cultura griega, donde la visión que ellos tenían era que era una actividad física, manual, que era propia de los esclavos. Es decir, los hombres libres se dedicaban a tareas del espíritu, al ocio, a ilustrarse, y se dedicaban a la guerra. ¿Sí? Entonces los racionales se dedicaban a eso, los que no eran racionales, el que no pensaba, entonces se dedicaba a trabajar. La cultura hebrea, que es de donde viene nuestra tradición judeocristiana, pues nos habla de que el trabajo es una actividad fatigante y todavía, al menos en mi cultura, esto se dice, y es que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso significa que para poder tener la salvación necesitas ser castigado, y eres castigado por desobedecer a Dios, y para poderte salvar necesitas sufrir. ¿Sí? Entonces creo que mucho de la historia de lo que hemos aprendido del trabajo duro, el esfuerzo, viene de esta tradición
que nosotros en Occidente pues estamos tocados por esa tradición y que fue, yo creo que es muy, como muy central de lo que aprendimos en torno al trabajo. La cultura romana hace una ruptura ahí entre quienes trabajan y quienes no, entonces ya no le otorga como esto del trabajo solamente a quienes no piensan, sino que ya todos pueden trabajar, yo todos trabajan y deja de ser una actividad irracional. Y la Edad Media viene acompañada con esto de que es un derecho y es un deber, esto del trabajo, para satisfacer las necesidades básicas, pero no para enriquecerse. ¿Ya? Entonces son como visiones claves que van apareciendo en la historia. Y en la modernidad empieza a haber un cambio significativo en torno al trabajo, donde empieza a aparecer la autonomía del individuo, donde sigue siendo para vivir, ¿sí? O sea, es el medio para vivir, o sea, hay una visión instrumental del trabajo, hay una democratización también porque todos pueden trabajar, y empieza a aparecer una forma central que todavía conservamos a nuestros días, que es el empleo como una forma fundamental referente al trabajo, donde empieza a haber una relación jurídica porque yo tengo el medio de producción y tú pones tu mano de obra, entonces hay una relación económica y jurídica en torno al trabajo y empieza a aparecer el modelo pues que hoy persiste en nuestro mundo, que es el modelo capitalista. Entonces el empleo como forma de trabajo nos da varias cosas socialmente, y es que nos impone una estructura de tiempo porque nos dice eres productivo entre tal edad y tal edad, ¿sí? Entonces pone una estructura de tiempos para la vida, para el tiempo de la vida en la que se trabaja, porque te dice las relaciones tuyas no solo son con tu familia, sino que son con otro mundo de gente con la que interactúas por cuenta del trabajo. Empieza a ser un vínculo con metas y con propósito, entonces empieza a aparecer esto del propósito y que hay un para qué tú trabajas, y empieza y da un estatus social. Entonces, socialmente también empezamos a tener estratificaciones por cuenta del oficio que desarrollamos, por cuenta de la posición que ocupamos en el mundo del trabajo, y desde ahí generamos identidades, ¿sí? Y lo que trae son hábitos y una cotidianidad que impregna nuestras culturas en función del trabajo. Por lo tanto, pone al trabajo en un lugar central y primordial. ¿Sí? Entonces, parte como, esto tiene mucha tela de donde cortar, pero traje como algunos elementos esenciales porque de alguna manera ahí estamos, ¿sí? Estamos en ese tipo de relación con el trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos acerca del trabajo? Y entonces yo no sé de qué lugares estarán por acá, pero ya algo les conté un poco sobre lo que yo aprendí en torno al trabajo, pero me gustaría que en el chat compartieran, y si alguien quiere también ponerlo en su voz, bienvenido. ¿Qué aprendiste acerca del trabajo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que tú aprendiste acerca del trabajo? ¿Cuáles fueron esos mensajes o familiares o culturales, sociales, de tu clan, de tu tribu, de tu gente, de tu país? ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se valora del trabajo? Y aquí me gustaría que nos contaran en el chat, o si alguien quiere ponerle voz, bienvenido. Y Mari, tú me ayudas porque yo no los veo a todos, así que no sé si alguien levanta la manito. Entonces los invito a que escriban en Yo el te chat. ayudo. Dale. Pero si puedes ver el chat, pero bueno, Ya sí, aquí dije Gloria que el trabajo dignifica, pero si de pronto alguien levanta la manito que no lo veo. ok. El trabajo es vida, decía mi madre. Gracias, Diana. Se valora la obediencia, el miedo, la culpa si no se cumplen con las expectativas. Gracias, Diego. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos del trabajo? El trabajo es necesario y satisface. Ok, gracias, Estela. El trabajo es una de las formas de medir tu éxito profesional en la vida. Gracias, Gustavo. Por aquí Patricia te dice que también que hay que encontrar un buen trabajo. Ah, qué bien. Ah, que uno debe trabajar en lo que le gusta y ahí no es trabajo. Gracias. Esa es una visión bien moderna. Tu mamá estaba como muy moderna. Qué maravilla. La mía no era así. No tuve esa fortuna. Yo, yo personalmente aprendí a que necesitaba ser empleada y que era una felicidad ser empleado. O sea, que pasábamos de la universidad a buscar trabajo. Ok,
Ok, muy bien. Yo aprendí, ahorita lo sigo leyendo, pero lo que yo más aprendí es que para lograr el éxito hay que trabajar duro, que el trabajo dignifica, ya lo contaron, que el trabajo hay que cuidarlo, pero la forma de cuidar el trabajo era obedeciendo, siendo buena, ¿sí? En Colombia decimos, es bien juiciosa, ¿sí? Entonces yo era bien juiciosa, o sea, obediente, juiciosa, cumplidora, porque hay que cuidarlo. Hay que ser agradecidos con el trabajo. ¿Ya? Nada es gratis en la vida, hay que trabajar. El trabajo no es deshonra. Hay que trabajar para salir adelante, hay que trabajar para ganarse la vida. ¿Sí? A ver, yo veo si por acá nos escribieron más. Hay que trabajar un montón de años en la empresa, así estés aburrido. Gracias, lo mismo. Yo aprendí lo mismo, Ana. Se supone que me formo para trabajar. El trabajo es estabilidad. Un buen trabajo te da seguridad económica. El trabajo es una parte esencial de la vida, ya que se le lleva la mitad de tu vida. Si no es más, Gloria. Muy bien. Ok, entonces, fíjense que estas visiones del trabajo pues nos ponen en una relación particular con el trabajo, ¿no? Eso tal cual como lo sabemos y quienes seamos aquí coaches, sabemos que las creencias determinan nuestras acciones y nuestras posibilidades, lo que es posible o lo que no es posible en torno al trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que dicen ahí nos hablaron del trabajo duro con algunas excepciones. Entonces yo traje a esta filósofa que me parece maravillosa, Mafalda. Entonces Mafalda nos trae esta reflexión. Trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida? Y yo creo que esta es una de las paradojas y como eh, este círculo vicioso en el que muchos entramos, por el que muchos pasamos, porque venimos de esos aprendizajes. Entonces, esa es la historia, un poco venimos de esa historia en la mayoría de lo que escucho de ustedes. Y el trabajo toca como todas las dimensiones de la vida, ¿sí? Si nos damos cuenta, el trabajo como una actividad central y un eje central en la vida, pues es influido por estos aspectos y puede haber muchos más que quizás si quieren completarlos, bienvenidos, pero también influimos en ellos y ellos nos influyen a nosotros. Entonces, el trabajo en la salud, en tu salud, el trabajo te genera o no vitalidad, el trabajo te genera una salud mental o emocional o no, el trabajo te genera autoestima y dignidad o no, es decir, tu trabajo influencia esa vida que tú tienes, incluso hasta los años de vida que vas a vivir. Yo me acuerdo que cuando yo estaba, que tuve un quiebre de salud muy importante mientras estuve trabajando, yo me sentía por ahí de 60 años o 70, o sea, yo sentía que mi cuerpo no era un cuerpo que correspondiera a la edad biológica que yo tenía, porque creo que, y yo lo decía tan orgullosa, yo decía, yo siento que en estos 10 años he trabajado como 20. Lo que pasa es que me envejecí 20 años, es otra cosa, ¿no? O sea, acabé con mi cuerpo a 20 años, yo tengo estómago de 70, honestamente les digo, porque tuve un daño tan severo en mi estómago que hoy en día es, realmente mis órganos no corresponden a la edad que tengo. Entonces, si ustedes se fijan, y por supuesto, y las consecuencias que eso trae es que la gente, hay mucha gente que hoy se muere por enfermedades que están desencadenadas por la forma como trabaja. Si lo vemos en el ámbito relacional de familiar, este es un espacio que a mí en particular me interesa muchísimo porque he vivido la experiencia de lo que es no cuidar, no saberlo cuidar o no ser capaz de cuidar mi maternidad, pues quienes son hombres seguramente les puede haber pasado su paternidad, mi relación de pareja, ni la relación con mi familia. O sea, yo nunca tenía tiempo. ¿Sí? Yo tuve una época, yo tengo mellizos, tienen 17 años hoy, les tocó, porque les tocó, esta mamá muy trabajadora, muy centrada en el trabajo. Mi papá decía que la maternidad y el trabajo no eran compatibles, empecemos por ahí, pues cómo era la cosa para mí. O sea, una cosa o la otra, mamita, pero las dos no, las dos juntas no pueden ir, ¿ya? Entonces,
con esa historia, pues, o sea, yo tenía que darle era lo que me diera para vivir, literal. Entonces, mi energía, mi tiempo y todo estaba para mi trabajo y estas criaturas, pues les tocó al papá, que era es un alma justa, pues criarlos prácticamente solos muchos años de la vida. Por fortuna tuve la posibilidad, gracias a este camino, de poder volver, como reconfigurar esto y estar presente y hoy sentir una maternidad genuina y absolutamente satisfecha. Y creo que tuve tiempo y ese golpe de suerte, porque haberme encontrado esto en el camino, pero también la convicción y la elección de decir, esto no puede seguir siendo así. Y esta es una historia que yo escucho en muchos. Los quiebres de los papás y los mamás por la incapacidad que tienen de poder cuidar eso que dicen que tanto les importa, que la vida no les da y el trabajo no les da para cuidar. También el trabajo toca las relaciones sociales, o sea, nuestras relaciones, nuestros amigos, nuestra gente querida, mucho está en el trabajo y otros no tan queridos, pero ahí están, ¿no? Gente con la que nos relacionamos, está en el trabajo, se constituyen en nuestras segundas familias, además porque decimos, ay, la empresa es tu segundo hogar, pues yo honestamente creo que a veces es el primero por el tiempo que pasamos ahí y el lugar tan central y privilegiado que le damos. Y también están esas amistades de por fuera que por lo general no tenemos mucho tiempo de cuidarlos y de atenderlos y de hacer crecer esos vínculos. Creo que el trabajo también determina de manera esencial nuestro aprendizaje, es decir, todo lo que el trabajo nos pide, nos demanda por nuestra ambición de crecer, por lo que sean nuestras motivaciones al estar ejerciendo los trabajos que ejercemos, nos hace invitaciones a aprender y eso me parece maravilloso. Entonces, lo que sabemos, pero lo que no sabemos, pero lo que podemos aprender, mucho está determinado por el trabajo. O sea, si ustedes se fijan, ¿por qué vas a estudiar? Yo trabajé en selección un montón de años. Ay, ¿por qué hiciste eso? No, porque es que me interesa en mi trabajo crecer y este es el camino y el futuro que veo en el mundo profesional hace que tome decisiones en términos de lo que aprendo y cómo voy constituyendo mi oferta profesional. En términos de la economía, pues esencial, ¿no? Porque del fruto del trabajo, pues aparece la retribución, el dinero y cada quien tendrá su relación como lo tenga con el dinero, pero digamos que permite en términos económicos pues poder atender eso que es esencial y también poder acceder a las posibilidades y construir la vida que queremos. Nos da una identidad pública y privada en términos porque todavía esto pasa mucho, o sea, tú eres doctora, a mí me pasó que el día de que dejé de trabajar en la organización donde estuve 20 años, yo lo llamé el síndrome de la invisibilidad. O sea, yo era importante porque recibía como 700 correos al día más o menos, recibía miles de hojas de vida para gente que buscaba trabajo, tenía un montón de relaciones y el día que dejé de ser la doctora Olga de la empresa X, yo dejé de ser yo, me quedé sin piso, porque toda mi identidad, toda mi raíz estaba puesta en ese oficio, en ese lugar y en el título que tenía y en el poder que tenía ahí. Y yo no sabía que mi poder no estaba puesto en mí, sino que lo tenía puesto afuera, por ejemplo. Entonces, mucho de nuestra identidad está dado por el trabajo, por esta relación que nosotros establecemos ahí, por lo que hemos aprendido y donde lo hemos puesto, ese lugar central que tiene. Y también el trabajo, pues determina mucho de nuestro presente y de nuestro futuro, nuestras decisiones, lo que hacemos, lo que estudiamos, si nos casamos, si nos casamos, si tenemos hijos, mucho de nuestra vida lo ponemos como factor determinante el trabajo. Entonces quiero detenerme aquí porque me gustaría escuchar en qué van estando hasta aquí con esta conversación, con lo que hemos visto, nuestras creencias, como lo que hemos aprendido, lo que va provocando esta conversación y si hay alguien que quiera compartir algo de lo que le está pasando mientras estamos aquí, me encantaría poder escucharlos o si quieren compartir en el chat o alguien quiere compartir algo. Algo que esté apareciendo o puede estar apareciendo incluso la confusión, que es maravillosa. Yo me animo a contarte un poquito qué me está pasando con lo que estás diciendo, o lo que nos estabas contando. Lo primero que me aparece es que me aparecen un montón de distinciones y de contextos hacia el trabajo. Distinciones y contextos que nunca tuve.
¿no? Para mí el trabajo era parte del script que me han dado en mi casa. O sea, nacen, crecen, se reproducen, trabajan y se mueren. O sea, entre crecen, se reproducen, trabajan y se ganan la vida y mueren, ¿no? Estaba otro contexto que era el contexto de mi mamá, que era, vas a trabajar porque no le vas a pedir plata a nadie, ¿no? Entonces tú no puedes depender de nadie, tienes que ser una mujer independiente. Al lado del de mi papá, que quería que yo tuviera una carrera muy exitosa que él nunca tuvo, ¿no? Y anudado a la carrera que yo hubiera podido o hubiera querido elegir, que nunca elegí. Finalmente la eligieron entre mis papás y entre el orientador profesional del colegio. Si hubiera sido por mí, hubiera sido psicóloga. Ahora terminé haciendo coaching y consultoría y todo este tema de sanación y propósito a través del coaching y la consultoría generativa. Pero lo que veo es que primero traes contextos que nunca se me hubieran ocurrido que tienen que ver con el trabajo. Segundo, que el trabajo es realmente una manifestación de nuestra alegría, una manifestación de nuestra vida, una manifestación de nuestro propósito, y no todos estos bien intencionados dichos de nuestras culturas latinoamericanas, ¿no? Eh, y lo que me pongo a pensar también es cómo ha sido esa evolución, o sea, de cómo trabajó mi abuelita y mi abuelo, de cómo trabajaron mis papás, de cómo estoy trabajando yo y de cómo veo que mi sobrina, que es mi siguiente generación, o mis sobrinas empiezan a trabajar. Y que me encanta adicionalmente que entre cada generación vaya una evolución en el concepto, en la distinción de lo que es el trabajo, y que hoy en día, eh, por ejemplo, mi sobrina tenga la posibilidad de decir, soy música y trabajo como ingeniera de sonido en una emisora y es lo que más me gusta y me apasiona y estoy ahí, ¿no? Entonces, me encanta la evolución, pero lo que más me gusta es que nos traigas la posibilidad de pensar conscientemente en el contexto de cuál es mi contexto mental, emocional sobre el trabajo, sobre para qué trabajo, ¿no? Eso me gusta mucho, eso me gustó mucho de la conversación. Gracias, Olis. Mari. Clara, qué rico que te hayas animado. Puedes abrir tu micrófono. Clara, dale. Listo. Bueno, a mí me parece que para mí el trabajo siempre ha sido y lo he considerado como en varias dimensiones. Desde niña siempre pensé en trabajar. Cuando fui adolescente también pensaba como que era una forma de alguna manera como de ser independiente, de poder realizarme, pero siempre pensé en trabajar en algo que a mí me gustara. Gracias a Dios he podido hacerlo, más o menos he estado en campos de trabajo, pues digamos bastante variados, pero siempre como ligado a lo social. Unas veces en la academia, otras veces en el sector público, otras veces en el sector privado, pero todo ligado como a mi profesión, a mis áreas y me ha parecido siempre que está bien. Lógicamente siempre hay altibajos. A veces, a veces uno piensa que si estudia mucho, entonces va a ganar mucho porque está bien formado. Eso no siempre está tan relacionado. En un país como Colombia, pues no siempre el nivel de formación va equiparado al nivel de salario. Pero de todas maneras nunca me he quejado de lo que he ganado. Si gano más, pues muy bueno, pero hasta ahora más o menos me ha ido bien. Pero sí me parece que es importante relacionar el trabajo con varias condiciones de vida. Si uno está satisfecho con lo que está haciendo, si hay la oportunidad de mejorar anímicamente y profesionalmente, pues mucho mejor. Siempre he creído que uno necesita el trabajo para vivir, pues las condiciones de esta sociedad dicen que si tú no trabajas y no te ganas el pan con el sudor de tu frente, pues entonces no vas a poder hacerlo, pero también hay unas cuestiones, y es que a veces
uno tiene que pensar en que si el trabajo en el que estoy actualmente no me satisface, yo puedo ir buscando otro, pero no puedo abandonarlo, que a veces son como las decisiones tan rápidas que a veces se toman de estoy aburrida, ya no quiero seguir aquí y entonces renuncio. Y después, ¿tú de qué vives? O sea, después, ¿cómo haces? Salvo que tengas muchas rentas, pues te puedes tomar esa decisión así como muy rápido. Entonces, lo que sí me parece es que el trabajo me permite una realización personal, pero yo tengo que buscarla. No es solamente que el trabajo me la dé per se, sino que yo tengo que valorar muy bien y encontrarle lo positivo a lo que estoy haciendo. O sea, por algún lado, como era que decía mi papá, hay que buscarle la comba al palo. O sea, hay que buscarle la comba al trabajo. O sea, puede que yo esté con un jefe que no me guste, puede que tenga unos compañeros de trabajo que no me aporten nada o que yo sienta que no me aporten, pero algo debe de tener bueno que yo me pueda agarrar de eso mientras logro encontrar otra cosa. O sea, es como, ¿cómo hago yo para verle lo positivo a lo que estoy haciendo? Digamos que yo en ese sentido sí he sido bastante positiva y aunque a veces hasta mi hija es la única que me oye a veces a ratos diciéndome estoy hasta aquí, ya no aguanto esto o me pasó esto. Y si fuera por decisiones que se están tomando en donde trabajo, en estos días ya estaría así, vea. Pero sigo manteniéndome porque estoy en lo que estoy y algo bueno le tengo que encontrar al trabajo. Por el trabajo pude surgir, por el trabajo me pude sostener, por el trabajo mío y del papá de mis hijos ellos se pudieron educar. O sea, hay cosas que vale la pena darle al trabajo y también hay cosas que hay que quitarle. Me pareció muy importante cuando tú mencionaste lo del tiempo, porque es que a veces consideramos tan importante el trabajo que no sacamos tiempo para otras cosas. Y en estos días es que estoy, gracias a la pandemia, que hay que agradecerle también algunas cosas, me estoy dando cuenta de que puedo dividir mi tiempo dedicando al trabajo, haciendo que sea muy fructífero en los momentos de trabajo, sea muy concentrada y después desconcentrarme para echarme a la vida fácil a ratos. Entonces, es importante esa mediación. Súper clara. Entonces, mira, tú traes un elemento que me parece central cuando dices hay que buscarle la comba al palo en liderazgo generativo. Eso se llaman los care. Lo que a mí me importa cuidar. ¿Sí? Esa es la que eso es encontrarle la comba al palo. Cuando yo me pregunto, ¿y para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? ¿Qué es lo que yo cuido cuando estoy aquí? Obviamente, hay cosas que no están en nuestro círculo de influencia y otras que sí. ¿Sí? Pero yo puedo elegir incluso cómo me relaciono con eso que no me gusta, porque pues sí, como el mundo perfecto y el mundo ideal no existe, pero yo sí puedo darle un sentido al para qué estoy aquí. Y mucho de lo que hablamos en liderazgo generativo es qué es lo que tú ganas, ¿sí? ¿Cuál es tu ganancia de estar aquí? ¿Dónde pones el foco y la atención? ¿A qué le das valor? ¿Sí? Y obviamente los trabajos traen unos retos enormes porque obviamente son tantos que nos juntamos que vemos tan distinto, ¿sí? Y necesitamos trabajar o no juntos para que los resultados se den, pero el care es fundamental, que es esta conversación que Bob siempre nos trae Maribel y que todos los que somos practicantes de liderazgo generativo, es de lo que yo me he hecho mano, es lo que me enraiza y hace posible que yo permanezca, pero también donde yo puedo establecer condiciones de satisfacción. Es decir, todo está al alcance de una conversación y de una respiración, decimos en el liderazgo generativo. Quiere decir que siempre tenemos poder de elección y esa elección no solamente tiene que ver si me quedo o me voy, sino cuál es la conversación que no estoy teniendo, quizás porque la necesito tener para poder generar una nueva forma, poder generarme la satisfacción y darle voz a mis condiciones también, porque todos tenemos derecho a poner condiciones, porque nosotros somos responsables de nuestra satisfacción también. No es el jefe, no es la empresa, no es el sistema, somos nosotros. Y parte de lo que el liderazgo generativo nos pone en esta perspectiva es que siempre podemos elegir, ¿sí? Conscientemente, si estoy, no estoy, si me quedo, si me voy o qué necesito para poder que esto sea fuente de valor y de satisfacción. Gracias, Clara, pues, por participar y gracias, Mari, también. Diego, cuéntanos, ¿en qué andas? Sí, yo solo quería contar una anécdota y es que parte de mi trabajo es que me entusiasma mucho, además es crear
procesos de innovación y metodologías de acompañamiento. Y generalmente cuando tengo preguntas vitales, lo que hago es salir al parque a consultar mi Google interior hablándole a los árboles. Y me descubro muchas veces culpándome, venga, ¿yo por qué estoy haciendo esto si debía estar allá detrás del computador? Pero cuando hago eso, sé que no solamente estoy cuidando algo que me importa mucho, sino que las respuestas me vienen de verdad de una manera muy fácil y me rinde la vida mucho más. Pero como decías ahora, como me he educado en esta cultura sacrificial, donde para producir hay que trabajar duro, pues esa manera que ya ahora la acepto, la acojo y la vivo, pues fue también desaprender para alfabetizarme en algo distinto. Lo disfruto mucho, además, quería comentar eso. Ya, súper, Diego, gracias por lo que nos cuenta. Y es que también ahí me traes algo que son como las prácticas, ¿no? Es decir, si no estoy, y esto, pues la pandemia lo ha retado enormemente y ha costado mucho a los líderes no estar ahí en mando y control, por ejemplo, ¿no? O sea, si no te veo, o sea, tú vales si estás sentado frente a la pantalla, tal como tú decías, no sé, N horas al día. ¿Sí? Si no estás ahí, significa que no estás, ¿sí? Entonces, el valor, ¿a qué le damos valor? Y cuáles son las prácticas que más nos sirven para generar valor, es decir, para que tu contribución sea valiosa. Para ti, los mensajes que te llegan de los árboles jamás te los van a dar una pantalla ni te lo va a dar seguramente, porque la conexión es distinta. Entonces, también creo que hay muchos retos. Hoy hay muchos retos. Esta generación está retando un montón a las estructuras, o sea, está en toda una conversación las organizaciones acerca de los juicios que hacen, estos muchachos no permanecen, estos muchachos son flojos, estos muchachos no tienen arraigo, estos muchachos se van, porque tienen otra visión del trabajo. Yo tengo, mis hijos, les decía, están en la conversación de su futuro. Y la conversación, por ejemplo, en la que yo estoy con ustedes no es qué quieres ser, sino cuál es la vida que quieres tener y a partir de eso, elige a qué te quisieras dedicar. Y en el camino tienes chance de moverte. Es decir, no tiene que ser ahí como una camisa de fuerza, te tienes que quedar en ese oficio haciéndolo el resto de la vida. Siempre tienes posibilidad de moverte, ¿sí? Pero la conversación que nosotros aprendimos es qué quieres ser, ¿sí? Entonces ahí la profesión y el trabajo fueron centrales, ¿sí? ¿Qué quieren ser? Porque la identidad te la da el trabajo, la identidad te la da tu profesión o el oficio en el que dediques el tiempo y la vida, ¿no? Entonces, gracias por esta anécdota que nos traes, Diego. Y si ustedes se fijan en el enunciado de esta invitación, hablaba de fuente de supervivencia. Entonces, ¿a qué les suena eso a ustedes? O sea, ¿qué será un trabajo cuando lo vemos como fuente de supervivencia? ¿Sí? Y aquí los invito a que escriban en el chat, ¿qué será eso? ¿A qué les suena? ¿Con qué los conecta? Que me toca trabajar. Con estar apretados si no trabajamos, en cómo ganar dinero para lo necesario, fuente de supervivencia es que lo que tienes que hacer, lo que es necesario para vivir, es mecanicista, transaccional, para sobrevivir. Ok. Trabajar por obligación. Bien. Bien, entonces, obligación y necesidad. Ok, o sea, que si ustedes se dan cuenta, esto es como contraído, ¿sí? Es una relación de contracción. Los seres humanos tenemos dos movimientos fundamentales, contracción y expansión. Parece que esta forma de ver el trabajo como una fuente de supervivencia nos limita y nos pone en un espacio contraído. Voy a volver entonces a mi presentación porque quiero desde ahí contarles un poco lo que yo he ido viendo y reconociendo de lo que son esos trabajos cuando los vemos justamente como fuente de supervivencia. Y mucho tiene que ver, y lo he clasificado un poco como en lo que voy a avanzar hasta donde íbamos ahora, porque no me permitía estar ahí. Entonces tiene que ver con algunas prácticas que pasan voy a traer en el mundo de las organizaciones.
Entonces, ¿qué pasa cuando un trabajo es visto como fuente de supervivencia? Hay algo que pasa en la dignidad de las personas y es que se ve muy afectado, o sea, el valor personal, la dignidad, cómo yo me siento, del tamaño que me siento. Por lo general nos sentimos chiquitos porque la dignidad es tocada por esas relaciones que hay en las interacciones que hay en ese mundo del trabajo. Mucho es porque la voz no es escuchada y considerada, o sea, más o menos cero a la izquierda. No existo para generar un resultado. Existo para recibir órdenes e instrucciones y tener unas relaciones de imposición, donde cuando me dicen, donde me dan un feedback, está centrado en lo que falta y no en los logros, y en el mejoramiento y en el desarrollo que yo puedo tener en mi camino como profesional o como miembro de esa organización. Lo que yo he notado también es donde la visión es que lo importante aquí es que trabajemos, logremos los resultados, podemos con todo y además a costa de las personas, no lo dicen, pero eso en las prácticas se ve, a costa de las personas logramos los resultados. Cuando hay una ausencia de sentido de esa contribución al propósito, es decir, la gente a veces no sabe ni para qué está, cuál es la contribución que hace, sino que simplemente está para cumplir una meta y un objetivo que es dado por decreto. Es decir, es compartido porque te lo comparten en un mail, te lo comparten en una reunión, pero tú no tienes ni voz ni voto, ni tienes derecho a decir si se puede, si no se puede, si están considerando elementos que tú sí ves dentro del alcance de tu rol que impiden que ese logro se dé. Y hay algo que afecta mucho todos estos dominios de acción de la vida y el tiempo y la energía que ponemos allí, y es que los resultados, para establecer los resultados y las metas, los puntos de llegada, no son evaluadas las capacidades reales ni de las personas ni de los equipos. ¿Y a qué hago referencia con esto? No vemos si el equipo tiene la habilidad, la competencia, la expertise, la madurez, el interés, si se conecta con ese resultado. Y las organizaciones tienen esa tendencia como hay que hacer más porque tenemos que generar los resultados como sea. Entonces estamos muy sobrecomprometidos y parte de ese sobrecompromiso también viene de las historias que nosotros hemos creado acerca de lo que es comprometerse. Entonces, aquí yo no quiero poner la responsabilidad en las organizaciones porque yo creo que es mutua la organización y nosotros con nuestros aprendizajes. Es decir, el poder de acción y de cambio no solo está en la organización, sino que está también en nosotros con lo que hemos aprendido y lo que podemos resignificar. Y es que nosotros vivimos en muchos relatos de sobrecompromiso. Entonces, valgo si hago mucho. Valgo si digo que sí, valgo si puedo con todo, valgo si nunca traigo objeciones, si no entro en conflicto, ¿sí? Si a la autoridad le digo que sí, y es mucho de nuestra tradición y de lo que hemos aprendido, de haber sido conquistados y todo, donde había unos seres a los que no les podía decir que no, ¿sí? Y donde el poder lo tenían otras personas y nosotros aprendimos a ser complacientes también con eso. Yo veo también que en estas culturas como de la sobrevivencia en las organizaciones y en lo que hemos visto nosotros al trabajo como una fuente de supervivencia, tiene que ver con que se confunde la excelencia con la exigencia. ¿Sí? Entonces hay unos discursos paralelos ahí que somos excelentes y unas narrativas que yo lo observo como en los acompañamientos que hago y realmente es exigencia. O sea, hay el foco de la excelencia y de la creación y del valor no está presente. El trabajo por obligación porque me toca y sabemos que en nuestros países latinos hay un tema muy complejo de desempleo y de todos los temas que nosotros tenemos, sociales, políticos en nuestros países, que hace que, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos y que Mari nos contaba en alguna de las conversaciones de todo este fenómeno de que la gente se está yendo y sorry, pero me voy, aquí no estoy dispuesto a negociar mi dignidad ni a negociar esto. En nuestras culturas es complejo que eso pase, ¿ya? O sea, todavía no hay este movimiento de conciencia y de poder incluso aprender lo que podemos aprender para poder tener una mayor capacidad de negociación. Y hay una característica también que toca a los otros dominios de la vida cuando
vivimos en modo supervivencia y es que el trabajo consume el tiempo y no nos da la opción de atender y de hacer crecer sobre todo los otros dominios de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que vivimos de quiebre en quiebre, ¿sí? Entonces, ¿quiebres de qué naturaleza? De todos. De todos, quiebres emocionales, quiebres relacionales, quiebres de salud, quiebres, lo pongo en lo individual, pero también en los quiebres que eso genera en la organización. Es decir, las personas se están enfermando, las personas tienen ausentismo, las personas no están disponibles, los equipos no tienen la disponibilidad de personas para cumplir las promesas que tienen de los resultados que prometen sus líderes, y con las ausencias la gente no está disponible. Hay baja productividad porque la gente con estrés no tiene la misma capacidad de atención, genera reprocesos, genera errores, genera desperdicios, afecta la calidad, por lo tanto incrementan los reclamos, incrementan los costos de la organización, y hay muchos costos que están ocultos. No los vemos, no son visibles. Y creo que hay una tarea importante para los coaches y los consultores que estamos aquí, y es que poder empezar a hacer visible eso, las personas de gestión humana que tienen retos importantes para que este tipo de conversaciones sean escuchadas también en las organizaciones, y creo que hay una pérdida importante para las personas y sobre todo la desconexión que tienen. O sea, a las personas no le importa si a la empresa le va bien o mal. Sí, o sea, en últimas termina habiendo indiferencia interna de la gente no hay el compromiso, ¿sí? El compromiso no es, y lo vemos en el liderazgo generativo, no es decirte que sí. El compromiso tiene que ver con mi capacidad de acción y realmente accionar para que esos resultados se den, porque siento el valor de estar aquí y porque siento que yo gano vida si estoy aquí. Siento que yo gano también, así como tú ganas, yo gano. Y cuando yo gano, ganamos. ¿Quiénes ganamos? Todos los accionistas, los proveedores, los clientes, pero también ganan nuestras familias, ganan nuestros hijos, ganan presencia. Y ganas tú porque ganas vida y porque no estás renunciando a vivir. Ni estás, yo lo llamo los suicidios simbólicos que hacemos. Muchos nos morimos en vida. Yo fui una suicida simbólica en mi vida, porque no me atendí. Cuando mi cuerpo hablaba, me hablaba de mis maneras hasta que no me gritó. Y literalmente me sacó de circulación, porque me sacó y me puso en una cama de un hospital. Yo no escuchaba, porque aprendí que había que darle duro, de sol a sol, ¿no? De sol a sol decimos, también por acá en esta cultura paisa. Trabaja de sol a sol, es tan juicioso y tan bueno, de sol a sol, ¿sí? O sea, mínimo 12 horas, o sea, ese es el estándar. Entonces, esta es una conversación que va más allá del mundo del trabajo. Y tiene que ver desde la perspectiva que para mí es significativa, como empezar a traer, y es el trabajo toca la vida entera. No se trata del trabajo, se trata de la vida. La vida es la que está en juego cuando entramos en este juego, ¿sí? Del modo supervivencia. Entonces, este es un juego que aprendimos, pero que también podemos, como nos decía ahorita Diego, quizás desaprender otras cosas. Y Clara creo que también lo decía, podemos desaprender otras cosas para aprender otras. Y cuando aparece esta visión de cómo es un trabajo como fuente de vitalidad, lo que yo empiezo a ver es que realmente sea un trabajo que me permita vivir, o sea, que el trabajo nutra la vida. Y nutrir la vida significa, yo tengo valor, yo me siento valioso, yo siento que como nos decía ahorita Clara, me encanta lo que hago. O sea, me brillan los ojos, o sea, tengo vida, le encuentro sentido, estoy conectada con mi poder, con mis dones, con mis talentos, puedo generar valor desde ahí, puedo sumar y contribuir a un propósito mayor al que yo puedo incluso ver sola, puedo hacerlo con otros, ¿sí? Mi voz es escuchada en los espacios. Yo siento que soy legitimado aunque tenga un punto de vista distinto. Yo siento que puedo decir que no. Siento que puedo declinar, siento que puedo negociar, juzgo que puedo compartir mi vida y sentir que estoy cuidando todo lo que me importa. Juzgo que tengo tiempo, juzgo que me puedo organizar para cuidar eso. La pandemia nos trajo, como yo siento que de una manera maravillosa, y generó muchos quiebres, pero nos puso a convivir con los dos espacios que decimos que son más importantes de la vida, la familia y el trabajo.
nos puso, o sea, eso fue un laboratorio de práctica. Y nos tocó lidiar con muchas cosas. A todos no estábamos preparados para estar ahí. Y yo juzgo que fue una excelente oportunidad para poder conectar con esto de ponernos de frente como, oye, ¿y estás cuidando lo que realmente dices que te importa? Porque en parte de los quiebres que yo escucho en los líderes, y sobre todo en los líderes, porque el nivel de responsabilidad es mayor, tiene a cargo como la responsabilidad no solo de generar ese resultado, sino de hacerlo con sus equipos. Por lo tanto, hay muchas cosas que hemos naturalizado. El trabajar mucho, el que es con muchas jornadas de trabajo extensas, donde hay que ponerla toda, donde está la milla extra, donde vales, si no me dices que no, y sí, siempre me encuentras una solución, ¿sí? Donde la buscas de donde no la puedes sacar como del sombrero. Entonces, yo encuentro que ahí también como dentro de la resignificación del trabajo podemos elegir, es lo primero, ¿sí? Puedo elegir cuál es el trabajo que quiero, puedo diseñarlo, puedo conversarlo, puedo co-crearlo, puedo mostrárselo, si soy parte de un equipo y de una organización, también puedo traer mi voz para poner mis condiciones de satisfacción. En el mundo de las organizaciones creo que hay una cultura de la simplicidad que necesitamos traer. Venimos de una cultura de la complejidad que hace mucho más denso lograr las cosas y a veces ahí no está el valor. Entonces yo creo que también necesitamos resignificar qué es lo valioso. Y creo que desde la elección individual hay una sensación muy rica que yo puedo tener hoy en día y que es parte de mi camino y de lo que yo he aprendido, pero que también le acompaño a los líderes y a las organizaciones, es que es poder elegir realmente dónde estar, con quiénes estar, cómo estar y poder, y uno diría, ay no, pero no siempre es posible. Yo los invito a que empecemos a experimentar eso y puedo empezar a dar pequeños pasos. ¿Y cuál es la conversación que aún no has tenido con tu líder? ¿Cuál es esa conversación que tienes en la que estás atrapado? Y si no sabes cómo hacerlo, pues hay muchos coaches que te podemos acompañar a eso. ¿A cuáles son esas conversaciones acerca de lo que sería para ti satisfactorio encontrar en tu trabajo? ¿Qué es eso qué es eso que te está faltando, pero que tú sientes con ansias que quieres traer a ese espacio? ¿Cuál es esa? Yo encontré por ahí una frase que me pareció valiosa, es que todo este mundo ha sido construido por cuenta del trabajo y la genialidad de los seres humanos. Y yo creo que el trabajo y nuestra genialidad tenemos mucho que aportar y mucho por construir. Entonces creo que también un trabajo que sea fuente de vitalidad es un trabajo que nos permita cumplirnos a nosotros nuestras propias promesas de lo que es importante para nosotros en la vida y cumplirnos las promesas que le hacemos a otros. ¿A cuáles otros? A nuestros hijos, a nuestra gente más cercana, a nuestras familias, a nuestras parejas. Muchos quiebres de divorcio. Bueno, yo estuve divorciada además también por cuenta de eso, un tiempo, por muchas cosas, pero también creo que un factor clave fue el tema de mi forma de relacionarme con el trabajo, donde llegué a trabajar hasta 15 horas al día. Entonces hay muchos quiebres que al final es lo que queda, ¿no? Esta pandemia nos ha demostrado que la salud no se negocia, que no es negociable la salud, que no es negociable la vida, que no podemos seguir negociando por dinero y estar atrapados como en estas historias de que no es posible sino estar aquí y de alguna manera conformarnos con estar resignados. Entonces yo veo un mundo de posibilidades. Esta es como lo que yo veo relevante en esta conversación, pero también creo que hay unos retos que necesitamos atender. Y creo que hay unos retos importantes para quienes. Creo que para los actores de esto. Bueno, aquí este slide tiene que ver con qué ganamos si resignificamos el trabajo. Yo creo que ganamos vida, las organizaciones ganan compromiso real y genuino de las personas. Creo que podemos ahorrar en todo los costos que trae, por ejemplo, la rotación, el ausentismo de las personas. En esto hay algo que se impacta directamente y es la capacidad real de los equipos,
¿sí? O sea, como la posibilidad de conservar los equipos, la curva de aprendizaje. Cuando a esto le empezamos a hacer cuentas, lo que es tener una persona principiante, a lo que es tener una persona competente y lo que es capaz de generar, hace la diferencia en los equipos y en las organizaciones. Y eso es posible cuantificarlo. Entonces, yo observo que poder poner el primer movimiento que yo veo que necesitamos empezar a hacer es que el trabajo no está en el centro, el trabajo hace parte de la vida y no es la vida, ¿sí? Es como lo primero que, al menos, y en mi aprendizaje, lo que yo veo, que es parte de lo que podemos empezar a generar, es que necesitamos poner el trabajo en un lugar, si lo miramos como desde las teorías sistémicas, yo realmente lo tenía como en el centro, o sea, ahí estaba en el centro, y yo siento que es un dominio más de la vida, pero no es la vida entera. Entonces, ¿los retos para quiénes? Pues para los líderes. Yo veo los líderes y me encanta el trabajo con los líderes porque juzgo que los líderes tienen el poder y la autoridad para generar unas culturas que yo he llamado las culturas great works, great lives, o sea, culturas organizacionales que sumen a la vida, culturas organizacionales en los que seamos reconocidos como seres humanos, humanos y no superhéroes y no seres de otros mundos, sino humanos que tenemos una capacidad finita, ¿sí? Con mucho potencial y finita. Y creo que los líderes son los llamados a empezar como a estar en esta conversación porque también ellos han sido producto no solo de estos aprendizajes, pero también han vivido el costo de lo que significa poner el trabajo donde lo hemos puesto, donde significa poner el resultado financiero como lo único importante y no incluir el impacto que tiene el trabajo en la vida de las personas. Ya voy contigo, Clara. Y también creo que como no le corresponde solo a las organizaciones, porque no podemos ser tan acomodaditos y dejarle la responsabilidad a otros y seguir y ser víctimas de esto, sino que necesitamos ser protagonistas. Creo que también nosotros como seres humanos necesitamos desafiarnos, ¿sí? Uno, desafiar estas creencias como las que hemos aprendido. Y ahí la invitación es, ¿cuál será el sentido del trabajo para ti? Más allá de lo que te dijo tu mamá, lo que te dijo tu papá, lo que te dice el sistema, ¿cuál es la narrativa que tú quieres adoptar para ti, que seguramente va a tener tintes de otros, pero que va a ser la tuya, con la que tú vas a jugar el juego de la vida y el trabajo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu narrativa? ¿Cuál va a ser tu propia historia? La historia que tú sí vas a elegir de lo que va a ser el trabajo para ti. Y lo otro es que creo que hay mucho que podemos aprender. Uno, creo que necesitamos aprender y entender que los seres humanos no somos infinitos. ¿Sí? Yo cuando aprendí esto con Bob y con mi coach del año pasado, de mi año 2 de liderazgo generativo, que para mí fue de las cosas más relevantes y que rompieron como mi relación con el mundo del trabajo y con la vida y con la plenitud, fue una vez que él me dijo, necesitas aceptar que las cosas son como son y no como quisiera que fueran. Y eso para mí significó, lo primero, aceptar que soy finita, que no puedo con todo, que no puedo decirle que sea todo, que no puedo complacer a todos y que hago lo que puedo con lo que tengo. Y que puedo organizarme para poder y que puedo ampliar mi capacidad para poder generar mucho más con otros, pero que sí o sí soy un ser humano finito y que me voy a morir. Y que no tengo sino esta vida y no tengo chance de repetirla, a no ser que reencarne por allá quién sabe en quién, pero pues al menos de manera consciente quiero vivir esta vida y estoy comprometida con vivir esta vida y con que el mundo pueda darse la oportunidad de elegir cómo quiere relacionarse con el trabajo y cómo quiere vivir la vida trabajando, porque claro, el trabajo es fuente de satisfacción. Amo mi trabajo, estoy absolutamente comprometida con mi trabajo, vibro con mi trabajo, vibro con la posibilidad de acompañar seres humanos a aprender a generar unos buenos resultados, con bienestar, con satisfacción, equilibrados, a tener vidas vivibles y no que muramos mientras trabajamos. Pero creo que también podemos y necesitamos conectar y desconectarnos de la idea
de que las cosas son así y no hay más opción. ¿Sí? Entonces, esta es mi invitación, esto es lo que he venido explorando. Con esto estoy comprometida porque realmente quiero y confío y quiero este mundo. Quiero un mundo en el que el trabajo sea fuente de valor y satisfacción para todos. Quiero un mundo en el que las organizaciones sean lugares que favorezcan este crecimiento y el cuidado de lo importante, no solo dentro de la organización, sino por fuera de las organizaciones. Y aquí quiero traer una inquietud que a mí me anda por ahí rondando, y es que seguramente ustedes saben que existe una organización que se llama Great Place to Work, que tiene unas evaluaciones que hace a las organizaciones se postulan para poder ser merecedoras del premio Great Place to Work, donde hay algunas variables que yo estaba analizando que tienen que ver con el trabajo, y es maravilloso, me encanta. Y creo que no es suficiente. Creo que el Great Place to Work se puede convertir en el Great Place to Live, donde realmente las organizaciones sean lugares que nutran la vida y no solamente que nos sirva para estar dentro del trabajo generando valor en el trabajo. Y también creo que las personas, es un mundo en el que las personas se sientan satisfacción por estar cuidando integralmente sus importantes y que consideran que su trabajo lo facilita. Y aquí no estoy hablando de un empleo porque pertenezca a una empresa, sino también el trabajo desde distintos escenarios que hagamos cada uno. Y en el fondo, lo más profundo que a mí me mueve es esto. Y es que yo quiero un mundo en el que los adultos experimentemos que vale la pena trabajar. Por todo lo que pasa allí para nosotros, por la expansión de nuestros dones, por lo que dice Maribel desde el propósito, porque nos podamos manifestar en la vida y para que valga la pena haber vivido y respirado los años que tengamos para vivir y respirar. Quiero un mundo en el que las personas estén cuidando de sí mismas y no haya más suicidios simbólicos por poner el trabajo en el centro de la vida. Quiero un mundo, y este me mueve profundamente porque es mi historia, donde los niños y los adolescentes crezcan acompañados con adultos presentes en su crianza y no tengamos más niños y jóvenes huérfanos con padres vivos, porque no están generando dinero para poder tener comodidades y creo que las personas más importantes de la vida, al menos para mí en esa época, creo que era mi jefe y no eran mis hijos. Y yo quiero que este mundo pueda ser distinto en ese sentido. Y también me importa un mundo en el que los adultos estén dedicando tiempo y atención a su relación de pareja, quienes elijan estar en pareja, y que no haya más hombres y mujeres viudos con sus parejas vivas, porque se perdieron de la linda experiencia de ser partner de la vida de otro, porque ponemos en el centro de la vida el trabajo y no hay energía ni tiempo para compartir con esas personas que hemos elegido en la vida. Así que esta es la conversación que quería traer hoy y me encantaría escuchar en qué van estando aquí en este momento con estas reflexiones. Clara, por ahí levantaste la manito ahorita, no sé si quieras decir algo. Pues ya en últimas, la idea central la mencionaste en la anterior diapositiva, pero creo que eso está relacionado un poco con una conversación que tuvimos antes, que tiene que ver con la diferencia entre un jefe y un líder. Nosotros muchas veces en las organizaciones nos encontramos con jefes, no con líderes. Jefes que no valoran ni la capacidad ni la experiencia de las personas, sino que toman decisiones en función de otras razones más por el mismo manejo del poder, por una serie de situaciones, y que eso a veces nos afectan a nosotros como personas que estamos trabajando. Y ahí sí, me excusan la expresión, pero eso se usa mucho acá en Colombia, nos emberracamos con nuestros jefes porque no toman unas decisiones acertadas o porque no valoran el esfuerzo que a veces se hace por parte de algunos de los equipos o de algunos de nuestros compañeros o de nosotros mismos. Entonces, también hay que tener un poquito de eso porque a veces podemos ser más líderes nosotros que nuestros jefes. Y ahí hay que tener a veces también como cuidado con eso. A veces encontramos compañeros que son líderes y a los cuales uno quisiera como seguir porque ejercen ese liderazgo, pero hay que hacerle caso al jefe.
Entonces, como que, ¿cómo acompaña uno estos procesos de liderazgo? Ahí sí, como dicen, muchas decisiones las tomamos. En algunas ocasiones, bueno, yo no tanto porque a veces hablo más de lo que debiera hablar. No paso tan bajito como dicen que tome un papel muy, salve su puesto y quédese como de bajo nivel, pero sí he conocido muchas personas que a pesar de querer tomar una decisión, no la toman o no hacen el trabajo o no hacen lo que realmente quieren hacer por el temor a no poder sobrevivir. Entonces es importante tener en cuenta esos detalles. Gracias, Clara. Gracias por tu reflexión. Glo. Y Olga, muchísimas gracias por la conversación que nos regalas hoy. Para mí fue como, sobre todo lo que pusiste al final, me pasó por todo el cuerpo. Y es ver que hay algo que tú estás viendo desde acá, desde el lado de cómo el trabajo haría un montón de cosas para que la familia y los niños y las parejas. Y entonces me vi al otro lado, yo hablando desde la familia para que vean el trabajo al otro lado y que eso no sea lo primordial. Entonces para mí fue así como ese mensaje que yo siempre les muestro de que queremos cambiar el mundo. Un nene chiquito mostrándole al papá y diciéndole, papá, yo voy a cambiar el mundo. Entonces el papá le dice que pues que eso es como complicado, que cómo va a hacer eso solo. Y él dice, no, no estoy solo, ahí estamos juntándonos. Entonces, y viendo a todas las personas que estamos aquí conectadas, como dándole relevancia a este tema, me conectas con eso, con tener estas cosas que nos importa tanto cuidar, estos cares, con ver a los seres humanos en el medio y desde distintas miradas poder hacer que sea diferente. O sea, me parece que el regalo que me estás haciendo es sentirme menos sola cada vez. Entonces, no me puedo quedar sin decirlo y como sin abrir el espacio para que estas conversaciones con nosotros los que estamos desde acá, desde el instituto y con todas las personas que están invitadas se continúen, porque yo estos espacios me los vivo es como eso. Estos miércoles para mí son eso, que más gente se nos una a poder conversar de estos mundos que queremos y que nos imaginamos. Entonces quedé así como súper energizada viendo posibilidades. Sí, Glo, y ahí un poco también como contarles que yo tengo la fortuna hoy como de poder conversar con muchos jóvenes, ¿no? Pues los amigos de mis hijos y todo. Y cuando yo escucho las historias que ellos comparten, ¿sí? De lo que ha sido su vida con los papás y los que les tocaron, como a todos, ¿cierto? Pues a todos nos tocaron los que nos tocaron. Y como esa soledad, ¿saben? La soledad de estos niños, la soledad en que crecieron, la soledad de mis hijos, obviamente, también, pero la soledad que yo escucho. Entonces, en esta soledad, eso es como, en esta soledad y en las edades de la adolescencia, eso es caldo de cultivo para que pase de todo, ¿sí? Entonces, también yo como que veo como esta relevancia porque la sociedad que estamos construyendo viene ahí en estas generaciones que estamos criando, ¿sí? Entonces, no son conversaciones separadas, esta es una sola conversación. Sí, y yo siento que las organizaciones necesitan ocuparse de eso también, o sea, necesitamos ver más allá de la frontera de de la empresa con la sociedad tal, el nombre del letrero de la organización. Son muchos los que son tocados por el mundo de la organización, por el mundo del trabajo, pero hablo de la organización porque creo que es un escenario, y aquí traigo a Andrés que siempre trae a la organización como agencias de transformación, y creo que resueno ahí porque sí o sí es un espacio súper generativo de nuevos mundos. Miremoslo en todos los escenarios. Entonces, a mí esta conversación me parece como central y creo que es parte de lo que aprendemos aquí. O sea, en el programa nosotros aprendemos y también quiero traerlos porque yo hoy soy capaz de poner esta conversación porque he podido verlo en mí, que es parte de lo que hacemos en el programa, pero porque también he aprendido a acompañar a otros y a tener conversaciones desde ahí, ¿sí? Entonces, creo que somos medio rebeldes, en el sentido de rebeldes porque revelamos otros mundos, o sea, rebelde con V,
pero también rebelde con B. Esto necesita toque de rebeldía, gotas de rebeldía para poder decir, ¿y cómo por qué esto tiene que seguir siendo así? ¿Y cómo por qué? Que es la pregunta que se hacen los creativos, ¿no? Cuando empezamos a mirar por fuera de la caja y en innovación. Y como, ¿por qué necesitamos seguir contándonos la misma historia acerca del trabajo? Y como, ¿por qué tenemos que seguir trabajando 10 horas al día para que valga la pena? Y como, pero como, ¿por qué? Entonces yo, pues honestamente, quiero ser abanderada de esa conversación en el sentido de que creo que... dice Bob también aquí, y creo que es parte de lo que decimos nosotros los que aprendemos con él, es, puede que no me toque ese mundo, pero honestamente quiero invertirle la vida a esto, ¿sí? O sea, a que podamos realmente darle otro sentido al trabajo, y es en el mí, yo como ser humano, en mi individuo, pero también en los escenarios, ¿no? Porque creo que no podemos seguir en esta ceguera de creer que eso es lo normal. O sea, creo que hemos normalizado muchas cosas que no, que creo que vale la pena replantearlas. Eso, gracias, Lo, por también traer esa visión tuya. Mari. Olgui, gracias por el espacio para hablar de esto, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí somos líderes, muchos somos coaches, muchos somos coaches y líderes a la vez. Y para mí, a mí parte de lo que más me gusta de lo que dices y de las reflexiones que traes hoy es la relación de ambos lados. Hoy en día tendemos o se tiende mucho a poner las organizaciones y las empresas como los malos del paseo, ¿no? Como, es que son los tiranos. Y es como, me gusta cuando dices, no tiene que ver solamente con el empleador o con el líder o quien está a la cabeza, sino también con la manera como yo, como empleado, como parte del equipo, como parte de la organización, empiezo a poner conversaciones y qué conversaciones pongo, cómo las pongo, para que la organización pueda ver que esa ceguera que tenemos acerca de que el empleado gane no es que la organización gane, es realmente para mí uno de los espacios más importantes de los que necesitamos empezar a conversar. Y es la ganancia de uno, es la ganancia de todos, ¿no? Tú hablabas precisamente de la situación que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, donde la gente está renunciando masivamente a sus trabajos porque no les gustan las condiciones de pago, porque no les gustan las condiciones laborales, porque ya la gente se ha adecuado a trabajar desde las casas y no quieren volver a las oficinas, porque la gente se está dando cuenta que puede tener condiciones de satisfacción. Y yo me preguntaba, y precisamente esta mañana que hablábamos con Olguita y con Bob, yo me preguntaba cuándo podríamos hacer eso en nuestras organizaciones latinas. Seguramente por los índices y los indicadores de desempleo que tenemos en nuestros países, tal vez no va a haber una renuncia masiva, pero entonces sí se pone súper importante de manifiesto que la conversación acerca de cómo ganamos todos y cómo ganamos unos y otros es fundamental. Y me gusta que lo digas adicionalmente como que no solamente necesitamos ganar en números, sino necesitamos ganar en números, en productividad, en orgullo, en buena vida, en bienestar, en creación de posibilidades, ¿no? Que eso también me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta de la conversación que traes es que la gente necesita entender que no hay más división de trabajo, pareja, vida, hijos, ¿no? Yo me acuerdo de mi papá cuando mi papá llegaba al trabajo y la casa se paralizaba. O sea, éramos 4 muchachitos y eso estábamos en un desorden total, pero cuando él llegaba era como, llegó cansado de la oficina. Estatuas. Sí, todo el mundo callado. Y mi papá llegaba a su oficina con su maletín, sacaba un cartapacio de papeles así de grandes y lo ponían, y ahí silencio en la casa, comíamos en silencio y esa era la relación que yo tenía con el trabajo de mi papá.
Y esas relaciones, hoy en día me encanta ver, por ejemplo, la relación que tiene mi hermano con sus hijos, donde eso está empezando a cambiar y donde ya no se le tiene miedo al trabajo, donde ya el trabajo es parte de la familia, el trabajo de papá y de mamá es parte de la familia y no esa sombra monstruosa que era la que nos daba de comer, pero nos robaba mi papá todos los días, ¿no? Entonces, el que traigas la posibilidad de empezar a conversar acerca del trabajo desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, desde diferentes miradas y dándole poder a todos los stakeholders, es decir, a todos los que están involucrados en el proceso, es fundamental. Pensar que los hijos no están involucrados en el trabajo de los padres es un error. Necesitamos entender que los niños son parte del trabajo de los padres, ¿no? Y la pandemia nos trajo eso fantástico. Es como, ok, ¿no? El trabajo también como ese espacio que le da a mi papá o a mi mamá vitalidad y que le da alegría y que le da felicidad, ¿no? Entonces, me encanta esto. Y también aprovecho para aquellos, Cris, ahorita te doy la palabra, para aquellos que quieran seguir conversando con Olguita sobre por qué el trabajo, cómo lo aprendió, cómo se ven las organizaciones. Déjennos su mail, Olguita les escribe, les cuenta, les da una conversación acerca de cómo lo aprendió, cómo tiene que ver todo el proceso de aprendizaje en el espacio de coaching y consultoría generativa, cómo llegó ella a este proceso y cómo se puede plantear esto de diferentes maneras en las organizaciones y en sus propios procesos de liderazgo. Porque como decía Olguita, es de un lado y es del otro. Nosotros desde el programa de coaching y consultoría generativa siempre hablamos de que hay una relación, o sea, la relación laboral necesita ser entre dos partes iguales. Entre este cliente y este ejecutor, como le llamamos nosotros, pero que tienen la misma posibilidad de entrar en un espacio de compromiso juntos, a la promesa juntos. No así, ni volteados sin verse, no, estamos juntos. De hecho, debería ser una relación así, donde nos vamos acompañando dueños, líderes y empleados a la organización de espacios laborales con sentido, con productividad y con posibilidades para todos. Te agradezco la conversación, me encanta el tema de saber desde qué contexto nos metemos a cada concepto y es bonito ver el del trabajo, ¿no? Súper. Gracias, Mar. Dale, Cris. Gracias por la conversación, o sea, súper chévere. Yo creo que da como lugar a tocarnos, pues si no a todos, casi a todos. Yo siento que necesitamos transformar el trabajo como un medio para poner el talento al servicio de la humanidad y no un medio para sobrevivir. Y creo que cuando lo ponemos desde el talento al servicio de la humanidad, podemos incluir todos los dominios, más que uno solo que puede ser el mundo corporativo. O sea, yo creo que ahí generamos inclusive mucho más expansión e incluimos lo que necesitamos tanto, y es más seres humanos felices, donde podemos ser mucho más productivos, mucho más eficientes en cualquier ámbito. Entonces, sí, muy chévere. O sea, ese ver el trabajo como de manera integral me encantó. Gracias, Olguita. Con gusto, Cris. Bien, entonces, Mari les decía que con todo gusto, quien quiera conversar, esto lo aprendí aquí, o sea, esto obviamente hay otros escenarios de los que vengo en mi aprendizaje, pero de manera central, esto de poder resignificar el trabajo, el lugar que yo personalmente le otorgaba en la vida y todas las estructuras con las que hoy puedo acompañar a líderes, equipos en consultoría y en coaching, las aprendí aquí. Así que los invito a que sigamos en la conversación, a que se sumen a esta conversación generativa.
y que estamos disponibles para que sigamos conversando acerca del trabajo, la visión del trabajo y lo que es posible crear desde lo generativo con poder de elección y con valentía, porque necesitamos valentía para esto. Así que mil y mil gracias a todos por haberse sumado, por haber estado aquí, por haber escuchado, por haber sido parte de esta conversación, por traer también sus visiones que me ayudan mucho a seguir nutriendo la que yo voy teniendo. Y bueno, hasta la próxima. Súper, Olguita, gracias. Muchas La gracias. próxima semana los invito nuevamente a que conversen conmigo. Vamos a estar revisando la estructura del programa de coaching y consultoría generativa del que hemos venido hablando, del que vamos mencionando, pero vamos a estarlo mirando desde la posibilidad de cómo me ayudo o cómo me saboteo a lograr crear los futuros que me importan. Los espero la próxima semana. Muchas gracias por haber estado aquí. Olguita, muchas gracias por tu trabajo, por tus preguntas, por toda el espacio de pensamiento, pero sobre todo el saber que esta conversación ya la estás poniendo con las organizaciones, que esta conversación ya es parte de las conversaciones de coaching y de las conversaciones de consultoría que estás poniendo con tus clientes. Regáleme 5 minutos. Así que no es una conversación etérea que hacemos aquí entre coaches y líderes, sino que realmente ya tiene un camino real que has venido construyendo todos estos años que has venido practicando el liderazgo generativo. A todos muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.